¿Qué pasa si un paciente con una crisis de pánico va a la emergencia? ¿Qué hay que decirle? Una cosa que no hay que decir, que lo puse allí, es no decir que no tiene nada, que usualmente se dice porque justamente no tiene nada orgánico, que es el temor del paciente. En realidad no tiene ninguna patología cardiovascular, tiroidea, metabólica, pero tiene un trastorno. El paciente sufre porque tiene un trastorno y hay que explicarle que es un trastorno de pánico en el caso de que se hayan repetido estas crisis. Eh, de alguna manera eh, hay que decirle que usted sabe de que no es una enfermedad que es voluntaria, que no tiene control, que hay formas de tratamiento y que puede ser bastante efectivo y tener una vida normal, pero no decirle que no tiene nada. En el momento que va a la emergencia, importa que el paciente que tenga una crisis de pánico o cualquier otra somatización que nosotros ya conocemos de antemano, es poder identificar el diagnóstico en la historia clínica, de manera que la persona no ya se sepa cuál es su trastorno y que no se le hagan exámenes complementarios innecesariamente. Entonces, y de alguna manera ayudarlo a que el paciente pueda entender que tiene un problema pero que no es el que él piensa, no es una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ni se va a morir por él mismo. Vamos a ver un poco más focalizándonos en los trastornos somatoformes ahora, que es donde dijimos hoy que la somatización es el núcleo central del trastorno, ¿verdad? Y entonces les voy a hablar de la conducta de enfermedad. Acá vemos en el cuadro un médico tomándole el pulso a la paciente, la familia, los acompañantes preocupados alrededor de la cama. Y acá tenemos la definición. Eh, la conducta anormal de enfermedad habla del rol anormal que tiene el paciente de enfermo. Tiene que ver con una discrepancia entre la patología orgánica que se detecta, o sea, qué es lo que se diagnostica de patología orgánica y cómo se conduce el paciente con respecto a eso. Es una reacción exagerada frente a la patología que se encuentra. El médico le puede explicar al paciente cuál es el problema, pero el paciente muchas veces no reacciona adecuadamente o se pone más demandante o reivindicativo o cree que no le están diciendo la verdad. De alguna manera está convencido de su enfermedad y se adhiere excesivamente a ese rol de enfermo cuando obviamente el médico descartó que hubiera una enfermedad, o si la hay no explica todo el correlato sintomático, ¿no? Entonces ahí tenemos personas que se ubican patológicamente en ese rol de enfermo y van a utilizar el sistema de salud en forma inadecuada. Cuando un médico o un estudiante percibe que hay una persona que está teniendo una conducta normal de enfermedad, tiene que plantearse varias posibilidades diagnósticas. Por un lado, que se trate de un trastorno somatoforme, es decir, que haya una somatización que no se explica por la causa orgánica o excede la misma, que esté siendo un trastorno facticio, o sea que de alguna manera provoca síntomas o refiere síntomas que conscientemente los refiere pero que sabe que no son reales. Puede ser que esté simulando, o sea, miente un síntoma, o puede ser una persona que tenga un cuadro psicótico. Vamos a hablar de los trastornos somatoformes. Entonces, vieron que eran 4, son 5 o 6 porque ahí no está puesto el dismórfico corporal y el no especificado, pero estos 4. Los trastornos somatoformes
son un grupo de entidades nosológicas que se caracterizan por la presencia de síntomas físicos. O sea, estas personas tienen un trastorno mental, pero los síntomas son físicos. Estos síntomas se dan en forma crónica y recurrente. Quiere decir que esto dura años. Muchas veces tienen periodos de remisión y periodos de empuje, como toda enfermedad crónica. Esos síntomas físicos no se logran explicar por una enfermedad médica conocida o por efectos directos de una sustancia, luego de un examen exhaustivo y de paraclínica. Si hay una enfermedad médica, porque la persona puede tener alguna patología médica, estos síntomas que presentan o la discapacidad social o laboral que determinan son excesivos para lo que cabría esperar para esa patología en lo que uno está acostumbrado a ver. O sea que tiene mayor discapacidad, mayor deterioro social y laboral que lo que sería esperable. ¿De acuerdo? Acá les pongo las 4 formas clínicas más frecuentes. Tenemos el trastorno de somatización, el trastorno conversivo, el trastorno por dolor y la hipocondría. El trastorno de somatización lo que lo caracteriza es que son muchos síntomas físicos sin base orgánica. En el trastorno conversivo, los síntomas son pseudoneurológicos. En el trastorno por dolor, el síntoma es dolor. Y en la hipocondría, acá en realidad no, muchos autores dicen que no tendría que estar acá este trastorno, porque en realidad no es que tenga síntomas, sino que hay una preocupación exagerada por tener una enfermedad en general grave, se piensa en cáncer, ¿no? O sea que el problema ahí está en la ideación y de repente se amplifican las sensaciones normales del cuerpo y se tiene la idea, la convicción, la exageración de que tiene una enfermedad grave. Esto es a grandes rasgos las características de cada uno de los trastornos. Ahora vamos a ir específicamente uno por uno. El trastorno de somatización en general aparece antes de los 30 años. Como les dije hoy, tiene un curso crónico con remisiones y recaídas. Y los ítems diagnósticos son dolor en al menos 4 zonas diferentes del cuerpo durante la historia de la enfermedad. 2 síntomas gastrointestinales, distensión, constipación, diarreas, ese tipo de... 1 o más síntomas en la esfera sexual o reproductiva, 1 o más síntomas pseudoneurológicos. Así que por lo tanto ven que hay dolor en 4 zonas, más 2 síntomas gastrointestinales, más por lo menos 1 sexual o reproductivo, más 1 por lo menos pseudoneurológico. O sea que ahí hablamos de 8 síntomas por lo menos que se ven en forma crónica, con remisiones y recaídas. Imagínense que estas personas que experimentan estos síntomas y van al médico, en general tienen una historia clínica muy abultada, a veces en varios tomos, porque están continuamente solicitando asistencia y son estudiados.